Encantado de estar en Buenos Aires. Gracias a Trini y a la organización por la invitación. Y bueno, mi intervención será breve. Yo venía hasta Buenos Aires pues, para mostraros un breve resumen de cuál es la situación editorial en el mundo o en los principales territorios con las principales cifras de mercado. Trini, disculpa, tengo un tiempo breve. Avísame, por favor, si quieres a la mitad y 5 minutos antes. En algunas diapositivas iré un poco rápido, pero esta será información que luego tendréis disponible, o sea que no hay que preocuparse por tomar notas o por mi celeridad. Disculpa, no sé si sois capaces de quitar la barra de herramientas que aparece debajo de la presentación. Bueno, un poco comentaros, antes de empezar, ¿qué es Nielsen? Poneros un poco en situación. Nielsen es la principal compañía de investigación de mercados del mundo. Para que hagáis una idea, es un gran hub de información. A Nielsen, en los más de 100 países donde está operando, pues llega información de multitud de fuentes, desde investigación de mercados tradicional, como las encuestas o la investigación cualitativa, pero también panelizamos hogares. Tenemos audiencias de medios en televisión, en radio, en prensa, acuerdos con redes sociales, acuerdos con operadoras de telecomunicaciones que nos envían un flujo de datos digitales enormes, ordenadores panelizados alrededor del mundo, donde medimos dónde navega la gente, cómo se mueven, cuál es su forma de, cuando compra, cómo es su purchase journey, ¿no? cómo es su proceso de compra de productos. Muchísima más información que ahora no recuerdo, y con toda esta información lo que desarrollamos son productos, servicios de información para prácticamente todas las categorías de mercado del mundo. Y en concreto, Bookscan, que es una empresa del grupo Nielsen, que es para la que yo trabajo, es una empresa que está basada en Woking, en Reino Unido, es una empresa con casi 100 años de antigüedad. Aquí tenemos al fundador, al señor Joseph Whitaker, que bueno, cuando veo esta slide parece como que tiene 160 años, ¿no? Pero bueno, era un librero, un bibliotecario que fundó la revista Bestseller en el año 1858 y entendió que había una demanda de sistematización de la información dentro del sector editorial, y aquí fue donde desarrolló su trabajo y desarrolló la empresa. La empresa en el año 67 creó el ISBN, el código que utilizamos actualmente pues, para clasificar los libros a nivel mundial, y otra serie de herramientas de sistematización, de datos bibliográficos, de comunicación entre la distribución y el editor. Y a partir de 95 lanzó un servicio que se llama Bookscan, que no es nada más que una herramienta que agrega las ventas reales de las librerías. Los libreros, que son fundamentales, envían la información a Nielsen y Nielsen realiza pues estos informes que veremos a continuación. Ahora lo explico con un poquito más de detalle. Estos son los países donde Nielsen está operando actualmente con su servicio de auditoría de ventas. Y, como podéis ver, el último país que se incorporará a finales de año, principios de 2018, es México, que es el proyecto en el que estoy trabajando ahora mismo. Y para mostraros que sí que es verdad que Nielsen va a arrancar en México pues muy breve, pues aquí tengo, disculpad, una foto con el primer contrato que firmamos la semana pasada, con el primer librero. Lo siento por los mexicanos que estén en la sala por el estereotipo, pero era para enviárselo a los ingleses. Y bueno, es una realidad, todavía el producto no existe, pero ya estamos recibiendo información y hemos tenido contacto con Gandhi's, Sanborns, Gonville, con los principales libreros del país, que están muy interesados y quieren sumarse a este proyecto. Solo una pincelada metodológica. ¿Cómo obtenemos la información? Pues la información la obtenemos gracias a los libreros. Sin los libreros, todos estos sistemas de auditoría de ventas no existirían. Pongamos un ejemplo, que yo soy como un notario, que tengo una urna donde cada librero va poniendo sus ventas de cada ISBN. Se hace con una frecuencia diaria en algunos países y semanales en otra. Y yo, como notario, pues lo que hago es cuento todo, sumo todo y doy una cifra global.
hay una confidencialidad. La compañía no puede decir cuál es la cuota de mercado de cada una de las cuentas. Así trabaja con todas las categorías de producto que audita en todo el mundo. O sea, el trust, la confianza, es el eje vertebral de este tipo de compañías, como Nielsen, como GfK o NPD, que son las compañías que hacen este tipo de auditorías de ventas en todo el mundo. Y nos gustaría en el futuro pues, poder desarrollarla aquí también en Argentina. Y para eso pues, la colaboración y la decisión del librero es fundamental. Como os comentaba, cada librero envía de forma periódica, semanal, pues todos los ISBNs que ha vendido. O sea, cuántas unidades ha vendido y a qué precio lo ha vendido. Y con esto configuramos todo el mercado, porque cada libro tiene una ficha de datos bibliográficos con autor, editor, grupo editorial, se incluye también en qué tiendas ha vendido, en qué semanas se ha vendido, y con todo esto pues puedes construir semanalmente las estadísticas globales del mercado de cada país. Géneros también. Toda esta información es segmentable por todas las variables de clasificación que tenga cada uno de las fichas bibliográficas de los libros. Con lo cual la capacidad de análisis y la herramienta para toma de decisiones pues son herramientas muy potentes. Antes de comenzar con las cifras, porque vamos a ver muchas cifras, va a ser un mar de cifras en el que nos perderemos, sí que hay un mensaje que me gustaría dejar claro. Y es un mensaje que he aprendido en los últimos 12 años en los que he trabajado en el sector editorial. Y es que el editor, además de olfato, intuición, además de pasión, debe contar con información para la cadena de toma de decisiones. Debe integrar la información, la estadística, como comentaba Trini, en su cadena de toma de decisiones. Porque al final un libro funciona si el texto es bueno, pero una tirada mal planeada, una reimpresión fuera de tiempo, un modelo de distribución mal planteado con tu distribuidor, un precio fuera de mercado, pues pueden hacer que el beneficio de ese libro se reduzca y se reduzca considerablemente. Además, el sector, como sector, tanto libreros como editores, es muy importante tener una vara de medir, que todos tomen decisiones basadas en información, porque esas decisiones van a ser mejores y van a ser decisiones compartidas. Saber qué va bien, qué va mal, dónde va bien, dónde va mal, cuándo va bien, cuándo va mal. Detectar errores, detectar oportunidades de negocio. Este tipo de herramientas son una oportunidad de dejar de ver nuestro ombligo, levantar la mirada y tomar decisiones en base al contexto. Y bueno, a continuación pues voy a presentar algunas cifras de mercado que espero que os contextualicen y que os interesen. En azul tenemos los países donde Bookscan está operando actualmente. México, como veis, todavía no ha arrancado. Reino Unido, como podéis ver, tenemos datos a 3 años para tener un poquito de perspectiva. En la fila superior están los crecimientos en unidades y en la fila inferior pues está el volumen de ventas en unidades. El mercado inglés es un mercado de 195 millones de unidades vendidas cada año. Como veis, es un mercado que venía de unos años de crecimiento. Probablemente el Brexit ha afectado a la primera mitad del año. La última columna, mid-16, es de enero a junio. Es la performance en la primera mitad del año. Pues probablemente ha afectado y ha registrado una ligera caída. Irlanda es un mercado de 11 millones de unidades. Como podéis ver, con un crecimiento pues, significativo y estable en los últimos prácticamente 3 años. Italia, un mercado de 82 millones de unidades, bastante estable, con caídas moderadas en el último año y medio. España, un mercado de 70 millones de unidades, un mercado que se ha visto muy afectado desde 2008 por la crisis económica. En este periodo, entre 2008 y prácticamente 2016, prácticamente un 33%, un tercio del mercado, ha desaparecido en términos de facturación. Estados Unidos, con un crecimiento moderado, un crecimiento estable. Luego veremos cifras. Estados Unidos son en torno a 700 millones de unidades. Es más del triple. El mercado tiene un tamaño, es más del triple del mercado en Reino Unido.
Brasil, un mercado de 40 millones de unidades, también con unos crecimientos fuertes y, como veis, crecimientos en 2015, una caída del 10% en 2016 y otro fuerte crecimiento en este inicio de año. Australia, 53 millones de unidades vendidas al año. Nueva Zelanda, 5. Sudáfrica, casi con 10. Y la India, que es uno de los últimos países que hemos empezado a auditar, con 18 millones de unidades. Un poco para entender cuál es la estructura en los principales géneros de estos países. En verde tenemos el libro infantil, está incluido el texto. En naranja pues tenemos el peso en volumen de la no ficción, o sea, en unidades vendidas, y en azul tenemos la ficción. Destacar Italia, el país donde la ficción tiene un mayor peso en el mercado. El 35,3% de los libros vendidos en Italia son libros de ficción. Fijaros en países muy próximos geográficamente, como Australia y Nueva Zelanda, en la literatura infantil es de largo el segmento con mayor peso del mercado. Y disculpe, me he saltado. Y podemos, por ejemplo, también comentar cómo en la India o en Estados Unidos el enorme peso que tiene la no ficción. Voy a poner el foco a dos países que creo que pueden a lo mejor ilustrar un poco más la situación argentina. No tiene por qué, pero España sí que tiene una configuración al menos de canales de distribución parecida, con un peso muy grande del canal independiente, del canal de independiente librero, y el de Brasil pues un poco por proximidad geográfica. Como comentábamos con anterioridad, el mercado español es un mercado de 71 millones de unidades al año, que suponen 1.000 millones de euros. Como veis, en 2016 la caída en facturación ha sido inferior. El mercado ha sufrido una fuerte concentración en los últimos años. 8 editoriales logran el 53% de la facturación del país. Como sabéis, Penguin pues, ha adquirido en los últimos años pues, tanto la parte de trade de Prisa como ha fusionado Ediciones B y se ha producido una fuerte concentración en el mercado. Auditamos 76.000 ISBNs por semana, o sea, cada semana en el país 76.000 referencias venden al menos una unidad. El libro más vendido del 2016, ahí lo tenéis, es El legado maldito de Harry Potter. Y con un precio medio, el libro de 15 euros. Y aquí podéis ver el desglose por géneros separando el libro de texto. Es en volumen, no es en facturación. Como podéis ver, el segmento con más peso en volumen es el infantil juvenil. En facturación no lo es, porque el precio medio del libro infantil es inferior. Pero el segmento infantil juvenil en España y en muchos países europeos, en los últimos 10 años, ha pasado a estar por detrás de la ficción y la no ficción, a ser el segmento con más crecimiento y, como veis, en volumen ya con mayor venta en unidades. Aquí tenemos los crecimientos. Cada color representa, el azul más claro, el menos 10,7 representa el crecimiento en 2014, el más 3,8 en 2015 y el menos 9,2 el crecimiento en 2016. Generalistas, pues tenemos pues, lo que son los department stores, ¿no? Las librerías dentro de las grandes superficies multiespecialistas. Como veis, han tenido fuertes caídas en España. Han sido caídas provocadas por la caída del mercado, pero también, como especialistas multiproducto, teniendo en cuenta la caída que se han producido en todos los mercados de contenidos culturales, pues han quitado espacio a la parte de entretenimiento y han utilizado el espacio pues, para otro tipo de productos, básicamente tecnológicos, que es lo que más está creciendo. Smartphones, tablets, etc. En las librerías independientes sí que tenemos una idea pues, más clara de la caída que está pasando, pues porque no pueden pasarse a vender otra cosa. Y, como vemos, es un sector que está sufriendo cierres y está sufriendo caídas constantes prácticamente ya en los últimos 10 años. Y las cadenas de librerías, que son las que más están creciendo, pues por culturas de gestión más marketingianas en su gestión, pero también mucho por apertura de puntos de venta, cierres de librerías independientes y absorción de puntos de venta. Como veis, las librerías independientes en España
venden el 55% de los libros, que me parece que es una cifra muy similar a la que se maneja aquí en Argentina. Un poco para que veáis la concentración de las ventas. En España se venden, estaba la cifra en la slide anterior, venden aproximadamente 250.000 ISBNs a lo largo del año, al menos venden una unidad. O sea, ese 1.000.000 de euros lo configuramos con las ventas de cada uno de esos 251.000 ISBNs. Con 500 logras el 16%, 315.000, disculpa, está ahí la cifra. Con 500 logras el 16% de las ventas. Con 1.500 se logra el 25%. Y con 10.000 se logra el 50%. Esto habla de la riqueza del sector editorial, que tiene una... Vosotros fijaros, con 10.000 se logra el 50%. El otro 50% se logra con 305.000 ISBNs. Esa es la base, la estructura de nuestro mercado, del mercado editorial, con una base muy sólida, que es la que suele dar estabilidad, que es el fondo editorial, y, digamos, entre comillas, bestsellers, que son los que terminan de completar los resultados del año. Para que tengáis una cifra, por ejemplo, en el mercado de videojuegos, con el top 10 consigues el 80% de la facturación del mercado. Y el cine, con 100 películas, prácticamente consigues también el 80%. Comentar datos de Brasil. Brasil, como decíamos con anterioridad, es un mercado de 40,5 millones de unidades. Son 1.607 millones de reales al año. 282.000 ISBNs activos en 2016. Y, como veis, para llegar a una concentración similar de ventas, hacen falta 15 editores, no 8. El libro más vendido lo tenéis abajo, como era antes de Bosé. Y a la derecha tenemos un poco la desagregación por géneros. Fijaros que el género con mayor peso es la ficción, seguido de la no ficción y de la infantil. Este era el modelo en España hasta prácticamente 2011-2012, cuando ya el infantil comenzó a, como en otros países europeos, comenzó cada vez a ganar más peso. Fijaros que hay mucha más concentración en las ventas. Con solo 500 libros se logra prácticamente el 30% del volumen vendido en un año. 22,6 en facturación. Y, por supuesto, la concentración en ventas en ficción es mucho más alta. Con 500 títulos logras el 30,52% de la facturación en la parte de ficción. Los bestsellers pues, tienen mucho más peso en la ficción que en otros géneros donde los surtidos, pues la distribución de las ventas es más heterogénea. Aquí tenemos un ejemplo de los 10 autores más vendidos en Brasil en el 2016. Podéis ver los ISBNs que manejan cada uno con ventas. Por ejemplo, Jojo Moyes en 2016 ha tenido 58 ISBNs que al menos han vendido una unidad. Con ellos ha conseguido 810.000 libros vendidos. Ahí tenéis los descuentos. En Brasil se puede ofrecer el descuento por la política de precio. Y tenéis los descuentos de cada uno. Bueno, esto puede ser un análisis interesante luego si cada uno lo quiere ver en detalle. Pero bueno, es un ejemplo de la información que pueden dar estas herramientas, ¿no? Que también gestionan las relaciones entre el editor y el agente literario. Porque podemos medir claramente cuáles son las ventas que obtiene cada uno de los editores, o cuando queremos vender los derechos de un libro, o nos presentan, pues existe información, al menos de momento en estos países, existe información para saber con certeza cuánto vende cada autor. Y estos son ejemplos pues, muy concretos de análisis que se hacen. Por ejemplo, en Brasil, Harry Potter tiene 232 ISBNs activos que están vendiendo actualmente. Y estos ISBNs pues, han facturado 34 millones de reales, que son como unos 11 millones de dólares. ¿No, Carlos? Aproximadamente. 34 millones de reales son 11 millones de dólares aproximadamente. ¿Sí? La mitad, ok.
un análisis, por ejemplo, del peso, un tipo de libro que está funcionando bien y que está creciendo mucho, que son los youtubers. Pues fijaros, en Brasil, en 2016, los libros de youtubers han facturado 31 millones de reales. Y un ejemplo muy concreto de una campaña, el Black Friday. Fijaros, el Black Friday, que es una promoción en el punto de venta, no sé si realiza en Argentina, pero en España se ha iniciado a realizar en los últimos años, en México es muy conocida, es muy potente, pues el mercado editorial factura, como veis, prácticamente 15 millones de dólares en esa campaña concreta. Y simplemente pues para ver muy por encima datos del resto de países. Debajo tenéis el top 10 más vendido en la primera mitad de 2017 para cada uno de los territorios. No me voy a centrar aquí, luego podéis echar un vistazo y ver lo que sucede en Estados Unidos, en Reino Unido, Irlanda, Italia, India. Fijaros, lo veréis luego, pero los contenidos son muy locales. Incluso países como Irlanda o Reino Unido, que dices tú, pues en el top 10, pues solo un libro se comparte. Esto es una característica general de los mercados editoriales en el mundo. Hay bestsellers globales, pero por lo general los libros más vendidos son libros locales, son contenidos locales. Australia, Nueva Zelanda. Bueno, y vamos finalizando. Voy a poner un pequeño foco en el libro infantil, porque como os comentaba, es un segmento que ha crecido en los últimos años prácticamente en todos los sectores editoriales, en todos los países que estamos auditando. Y aquí tenemos información de consumidor. Bookscan tiene un estudio en los principales territorios donde analizamos el consumo editorial de 8.500 personas cada mes. Esto lo complementamos con las ventas que nos pasan los libreros para incluir información del comportamiento del consumidor y también de ventas en ebook digitales. Porque como sabéis, Amazon no comparte información en ningún país del mundo, con lo cual la auditoría de mercados del mercado digital, pues todos los datos que tenemos pues son fragmentados. Pero aquí sí que tenemos, con esta encuesta tan potente, pues una medida muy clara, no de los ebooks de cada título que se está vendiendo, pero sí del porcentaje de libros en papel y porcentaje de libros en digital que se leen en cada uno de los países. En esta gráfica tenemos las actividades que hacen los niños hasta 12 años, las principales actividades en su tiempo libre entre 2012 y 2015. ¿Cómo ha sido la variación? En Reino Unido, como veis, han caído el tiempo que dedican a la televisión, el tiempo que dedican a leer, el tiempo que dedican a jugar fuera de casa, el tiempo que dedican a las consolas ha caído significativamente y han crecido pues, el tiempo que dedican a los videojuegos, pero en apps, en tablets, en smartphones, no ya en la consola que estaba en el salón. Ha aumentado mucho el tiempo que dedican a ver vídeos en YouTube, a ver contenidos visuales en smartphones y en tablets, mensajear, o sea, text, en redes sociales, pues son los que han ido conquistando terreno en el tiempo de ocio de los niños en Reino Unido en los últimos 3 años. Estas actividades son las que han ido conquistando terreno. Aquí tenemos la evolución en cada uno de los años y fijaros cómo el uso de la computadora ha caído de un 71% de la muestra estudiada a un 58%. Fijaros cómo la caída es constante. Cada vez los niños están menos en PCs, están más, como veis, en dispositivos móviles. Y ha caído también, como veis, en dispositivos de juego. Muy pocos niños con esas edades utilizan el e-reader para leer libros. Sin embargo, con esto quiero terminar esta parte, las ventas de libro de este segmento han crecido en Reino Unido. En los últimos, como podéis ver, en los últimos 9 años. Dedican menos tiempo a leer, pero las ventas han aumentado. O sea, se siguen comprando libros, siguen dedicando tiempo a leer. Y esto es
un ejemplo que a nosotros nos llamó mucho la atención, ver esta evaluación y ver mucho el reparto de libros. Hipótesis, pues podemos hablar luego en el coloquio de hipótesis, porque hay muchas. Y para terminar, no sé cuánto tiempo, Trini, no sé cuánto tiempo me queda. He terminado ya el tiempo. ¿Cuánto? ¿Sí? Bueno, termino. Termino muy rápido. Voy a mostrar los datos del peso que tiene el ebook en Reino Unido. En las columnas tenemos millones de unidades vendidas. 71 millones de unidades en la primera disculpa, es hasta abril. Es el inicio de año, de enero a abril en Reino Unido. 71 millones de unidades se han vendido en papel y 35 en digital. Fijaros que en la ficción se han vendido más unidades en digital que en papel. Si vemos los porcentajes, son un 59% de la ficción en Reino Unido es ya digital. Estamos hablando de volumen, la facturación cambia totalmente. Hay mucha autoedición, el precio del ebook prácticamente es la mitad, en facturación todavía el papel sigue siendo el que tiene mayor peso. Y como podéis ver, en el resto de géneros, pues el peso es muy inferior. Y nada más, esto era lo que quería contaros, poneros un poco en contexto y nada, gracias por vuestro tiempo, espero que haya sido interesante. Gracias.